Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un día increíble. Como siempre estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes, compartiendo pensamientos y charlando sobre temas que me apasionan y que espero, también copyright les resulten interesantes a ustedes. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema delicado, pero creo que extremadamente importante, la delgada línea entre ser una buena persona y cometer errores. En específico vamos a hablar sobre Greta Ferro, una figura pública que en mi opinión superíndice 3N, ejemplifica esta complejidad. No vamos a entrar en detalles escabrosos ni a hacer juicios definitivos. Sé bien, pero que juntos reflexionemos sobre CU superíndice 3 mo las buenas intenciones a veces pueden llevarnos por caminos equivocados y CU superíndice 3 mo podemos aprender de esos errores, tanto los nuestros como los de los de S. Antes de que sigamos, si eres nuevo por AQ, te invito a que te suscribas al canal. Me ayudarás un mon tu superíndice 3N y además S, que asegurarás de no perderte ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Y no te olvides de activar la campanita para recibir notificaciones. Ahora sin preámbulos, vamos al tema de hoy. Greta Ferro, para quienes no la conozcan tan bien, es una actriz y modelo italiana con una trayectoria bastante interesante. Ha participado en proyectos importantes y tiene una imagen pública generalmente positiva. Sin embargo, como todos, ha tenido sus momentos de controversia. Y es precisamente en esos momentos donde vemos esa línea difusa entre buena persona y error. Lo primero que quiero dejar claro es que nadie es perfecto. Todos cometemos errores, todos nos equivocamos. Incluso las personas con las mejores intenciones pueden tropezar y meter la pata. Y eso es fundamental entenderlo antes de empezar a juzgar a Greta Ferro o a cualquier otra persona. La imperfección superíndice 3N es intrínseca a la condición superíndice 3N humana, y esperar la perfección superíndice 3N de alguien, especialmente de aquellos que viven bajo el constante escrutinio público es, en mi opinión superíndice 3N, un error en sí mismo. Pensemos en esto por un segundo. ¿Cuántas veces hemos actuado impulsivamente sin pensar en las consecuencias? ¿Cuántas veces hemos dicho algo que después copyright nos arrepentimos? ¿Cuántas veces hemos tomado una decisión superíndice 3N que con el tiempo nos dimos cuenta de que no era la correcta? Todos lo hemos hecho, estoy seguro. Y eso no nos convierte en malas personas, solo nos hace humanos. Estos momentos de reflexión superíndice 3N personal son cruciales para desarrollar empatia y comprender que las figuras públicas, al igual que nosotros, sujetas a la misma vulnerabilidad. Ahora bien, cuando una figura pública comete un error, las cosas se magnifican. Sus acciones son analizadas con lupa y sus palabras son interpretadas hasta el infinito. Y eso inevitablemente genera críticas, muchas veces injustas o desproporcionadas. La amplificación superíndice 3N de estos errores a través copyright de las redes sociales y los medios de comunicación superíndice 3N puede ser devastadora, no solo para la reputación superíndice 3N de la persona, sino también copyright para su salud mental. Es fácil olvidar que detrás de la imagen pública hay un ser humano con sentimientos y emociones. En el caso de Greta Ferro, ha habido ciertos momentos en su carrera y en su vida personal que han generado debate. No voy a entrar en detalles específicos, porque no quiero alimentar chismes ni rumores. Pero quiero analizar el patrón superíndice 3N que se repite, una persona con buenas intenciones, que intenta hacer lo correcto, pero que a veces se equivoca en el camino. Este patrón superíndice 3N es común en muchas figuras públicas, y es importante analizarlo con una perspectiva objetiva y constructiva. En lugar de simplemente más menos alar los errores, debemos tratar de entender las causas subyacentes y aprender de ellos. Por ejemplo, podemos pensar en su participación superíndice 3N en cierta campaña más menos publicitaria que fue criticada por ser considerada poco inclusiva. Es posible que Greta Ferro haya aceptado el trabajo con la mejor intención superíndice 3N, tal vez pensando que estaba promocionando un producto valioso o apoyando una causa importante. Pero al final, el resultado fue diferente al esperado y la campaña más menos generó superíndice 3 controversia. Este tipo de situaciones plantea una pregunta importante, ¿hasta qué copyright punto somos responsables de las consecuencias involuntarias de nuestras acciones? En ese tipo de situaciones, es fácil caer en la tentación superíndice 3N de juzgar y condenar.
Pero creo que es muy constructivo tratar de entender el contexto y analizar las motivaciones. ¿Realmente Greta Ferro quiere promover la exclusión superíndice 3N? ¿O simplemente no fue consciente de las posibles implicaciones de su participación superíndice 3N en esa campaña más menos A? Es fundamental evitar los juicios rápidos y tratar de comprender la complejidad de la situación superíndice 3N. La respuesta probablemente sea la segunda opción superíndice 3N. Y eso no la exime de responsabilidad, por supuesto. Pero eso nos permite entender que no siempre hay malas intenciones detrás de los errores. A veces simplemente falta información superíndice 3N, perspectiva o sensibilidad. La falta de conciencia sobre ciertos temas, especialmente aquellos relacionados con la inclusión superíndice 3N y la diversidad, es un problema común en nuestra sociedad, y las figuras públicas no son inmunes a ello. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la presión superíndice 3N que sufren las figuras públicas. Estuvieron constantemente expuestas al escrutinio público y tienen que lidiar con una enorme cantidad de expectativas. Eso puede ser agotador y puede llevar a tomar decisiones apresuradas o poco meditadas. La presión superíndice 3N constante puede afectar negativamente su salud mental y su capacidad para tomar decisiones racionales. Imaginemos por un momento estar en sus zapatos. Cada palabra que decimos, cada gesto que hacemos, cada decisión superíndice 3N que tomamos es analizada y juzgada por millones de personas. Es una presión superíndice 3N enorme y es fácil entender por qué copyright, en ocasiones, pueden equivocarse. La constante necesidad de mantener una imagen perfecta puede ser paralizante y llevar a la toma de decisiones superíndice 3 NIES. Pero ¿qué copyright podemos aprender de todo esto? Creo que la lección superíndice 3N principal es que debemos ser comprensivos y menos juiciosos. Antes de criticar a alguien, deberíamos tratar de entender su perspectiva y considerar las posibles motivaciones detrás de sus acciones. La empatía es una herramienta poderosa que nos permite conectar con los demás y comprender sus experiencias. Y también copyright deberíamos ser tolerantes con los errores. Todos nos equivocamos y todos merecemos una segunda oportunidad. En lugar de condenar a las personas por sus errores, deberíamos animarlas a aprender de ellos y a crecer. La cultura de la cancelación superíndice 3N, tan prevalente en las redes sociales, es perjudicial y no fomenta el aprendizaje ni el crecimiento personal. En el caso de Greta Ferro, creo que ha demostrado ser una persona dispuesta a aprender y a mejorar. Ha reconocido sus errores, ha pedido disculpas cuando ha sido necesario y ha intentado utilizar su plataforma para promover causas positivas. Eso, en mi opinión, superíndice 3N, la convierte en una persona admirable, a pesar de sus imperfecciones. Su disposición superíndice 3N a reconocer sus errores y aprender de ellos, es un ejemplo a seguir para todos nosotros. Y es que al final, la verdadera medida de una persona no estuvo en su capacidad para evitar los errores, sino en su capacidad para aprender de ellos y para seguir adelante. Todos tropezamos, pero lo importante es levantarse y seguir caminando. La resiliencia y la capacidad de recuperación superíndice 3N son cualidades esenciales para afrontar los desafíos de la vida. Además de este análisis nos sirve para reflexionar sobre nosotros mismos. ¿Somos demasiado duros con nosotros mismos cuando cometemos errores? ¿Nos permitimos aprender y crecer a partir de nuestras equivocaciones? ¿O nos quedamos atrapados en la culpa y la autocrítica? La autocompasión superíndice 3N es fundamental para mantener una buena salud mental y emocional. Creo que es fundamental aprender a perdonarnos a nosotros mismos y a tratarnos con compasión superíndice 3N. Todos merecemos una segunda oportunidad y todos tenemos la capacidad de mejorar. El autoperdón superíndice 3N no significa justificar nuestros errores, sino aceptarlos y utilizarlos como una oportunidad para crecer. Finalmente quiero insistir en que no estoy defendiendo los errores de Greta Ferro ni minimizando su impacto. Simplemente estoy tratando de ofrecer una perspectiva matizada y de promover una actitud comprensiva y tolerante. Es crucial reconocer el impacto de nuestros errores en los demás, pero también copyright N es importante ofrecer la oportunidad de redención superíndice 3N. Creo que es importante recordar que todos somos humanos y que todos estamos en constante evolución superíndice 3N. Y que a veces las buenas intenciones no son suficientes para evitar los errores.
Pero lo importante es aprender de ellos y seguir creciendo. La vida es un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento, y los errores son una parte inevitable de ese proceso. En el caso de Greta Ferro, su carrera y su vida personal nos ofrecen una valiosa oportunidad para reflexionar sobre la complejidad de la condición superíndice 3N humana y la importancia de la comprensión superíndice 3N, la tolerancia y el perdón superíndice 3N. En un mundo cada vez más polarizado y juicioso, es fundamental cultivar una actitud más compasiva y empática hacia los demás. En resumen, hemos explorado CU superíndice 3 incluso las personas con buenas intenciones pueden cometer errores, ejemplificado por la figura de Greta Ferro. Hemos hablado sobre la importancia de la comprensión superíndice 3N, la tolerancia y el perdón superíndice 3N, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos. Y hemos reflexionado sobre CU superíndice 3 podemos aprender de nuestros errores y seguir creciendo como personas. Hemos analizado la presión superíndice 3N que sufren las figuras públicas, la importancia de la autocompasión superíndice 3N y la necesidad de evitar los juicios RU-pidos. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya hecho reflexionar sobre este tema tan importante. Me gustaría saber qué copyright piensan ustedes al respecto. ¿Creen que somos demasiado duros con las figuras públicas? ¿CU superíndice 3 creen que podemos ser comprensivos y tolerantes? ¿CUL es su opinión superíndice 3N sobre la cultura de la cancelación superíndice 3N? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y aprender de sus perspectivas. Sus comentarios son una valiosa fuente de aprendizaje para mí y para otros espectadores. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil. Si fue así, no se olviden de darle un me gusta y de compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Me ayudarán un montón superíndice 3N y además se asegurarán de no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Cuídense mucho. Y recuerden, sean amables con los demás y sobre todo, sean amables consigo mismos. Adiós superíndice 3S.